está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo 2025 de Diálogos con Sentido y Esperanza. A todos, muchas gracias por su asistencia y participación. Esta actividad está patrocinada por la Corporación Obras de CAF Chile. Para los que no están en CAF, pueden consultar lo que consideren en la página web caf.cl. CAF es una comunidad de personas que buscamos la liberación interior para expandir nuestro amor, nuestra conciencia y aportar esa conciencia expandida para bien de la humanidad. El tema de hoy es progreso versus desenvolvimiento. Desenvolverse es encontrar la trama que une todo lo que hay y todo lo que ocurre. El tema hace parte de la obra La nueva espiritualidad, una disciplina del pensamiento, y la exposición a cargo de su autor, Humberto Raigosa Borges. Humberto es graduado en química, trabajó en la industria química de su Colombia natal. En una época marcada por las revoluciones y las contraculturas, eligió la senda del espíritu. Ingresó a una comunidad espiritual en Colombia y actualmente vive en una comunidad espiritual en Chile. Se considera autodidacta en filosofía y psicoanálisis, estudios que ha llevado durante años en correlación con la enseñanza de su camino espiritual. Entre sus obras se cuentan Recorridos psicológicos de la renunciación, que es su primer libro, La nueva espiritualidad, una disciplina del pensamiento, sobre la cual hablaremos hoy, Mi fantasma no conoce las respuestas, Cuentos y La paz de Acuarios. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida y la palabra a Humberto. Bueno, buenas noches. Yo no creo que ustedes se asombren si les digo que yo nací en otro mundo y que posiblemente muchos de ustedes también. Tampoco se van a asombrar si les digo que vamos a morir en otro mundo y posiblemente sin comprenderlo. Cuando mis padres murieron, ya no sabían manejar el dinero. No entendían las denominaciones, no entendían eso de los cajeros automáticos, no entendían eso de las transferencias, en fin, los aterraba. Todo esto es debido a la flecha del progreso. Por allá en el siglo de las luces, en la época de la Revolución Francesa, cuando triunfó la razón, paralelo se estaba dando la Revolución Industrial en Inglaterra, que partió el mundo conocido en dos.
y partió la ciencia en dos. Y ese fue el momento cuando apareció el término progreso. Luego vino Darwin, nos trajo la teoría de la evolución y llenó de contenido el término. Ah, bueno, todo evoluciona, la mente, los pueblos. El progreso se convirtió en el destino manifiesto de los pueblos y de los seres humanos. Hoy nos vamos a ocupar no tanto del progreso como de la mentalidad del progreso y de la importancia que tiene superarla para dedicarnos a lo que llamamos nosotros el trabajo espiritual, el desenvolvimiento espiritual. No vamos a cambiar una lógica por otra, no. Vamos a hacer, o decir, proponemos hacer con lo que hay algo mejor, un mundo mejor. Y con lo que no se pudo hacer en el pasado, tratar de hacerlo y construir un presente mejor. Hay que decir que el progreso nos trajo mucha comodidad, mucho confort, la buena vida, nos facilitó la vida, pero también con él apareció la guerra y la barbarie, tecnificada. Es decir, gracias al triunfo del progreso, gracias al triunfo de la ciencia y de la tecnología, también aparecieron todas esas tecnologías fatales como los hornos de Hitler, como la carrera armamentista toda, la terrible guerra química, en fin. No tenemos que mencionar todo eso para recordar que esta corriente nefasta del progreso nos trajo mucha muerte y sepultamos muchas almas. Bueno, a esa parte del progreso es a la que nos vamos a dedicar. El filósofo que mejor interpretó el progreso en la historia fue Walter Benjamin, un filósofo alemán que nació por allá en 1890. Interpretó el dibujo de un artista suizo llamado Paul Klee, un ángel con las alas desplegadas y los ojos desorbitados, miraba hacia atrás y no veía más que destrucción, escombros sobre escombros, catástrofes. Él quería detenerse y parar todo lo caído y levantar los muertos y corregir. Pero desde el paraíso, dice la interpretación de Benjamín, soplaba un huracán que se tomaba sus alas y la obligaba a ir hacia el futuro. Como verán, es una alegoría muy conocida. Y lo que quiere decir es que el progreso avanza y avanza y avanza, no importa cómo quede lo que queda. En ese caso, el ángel Angelus Novus lo que veía era escombros sobre escombros, catástrofes, refiriéndonos a esa vertiente nefasta del progreso. Bueno, como decíamos, nos vamos a ocupar de la mentalidad del progreso. Walter Benjamin también dijo que el capitalismo
en lugar de habernos dado buena vida, nos ha sometido y que igual que las religiones tradicionales, nos obliga devoción y nos propone o nos promete redención a través de la riqueza y el éxito. Walter Benjamin, como les decía, nació por allá en 1890 y murió en 1940. Él es considerado por los estudiosos el filósofo de pensamiento más libre que existió en el siglo pasado. Y le tocó toda esa persecución nazi, precisamente huyendo mmm, cerca o en la frontera de Francia, España, a punto de ser atrapado, él se quitó la vida con una sobredosis de morfina. Bueno, ese es el cuento de Walter Benjamin. El trabajo de la espiritualidad hoy día entonces se nos hace más arduo, porque tenemos que deshacernos de una cantidad de pensamientos que se nos han incrustado por la historia, por las tradiciones, por la religión primera. Tenemos que hacer transformaciones en la manera de pensar, en la manera de sentir, de obrar, de proyectar, de idealizar, de intencionar. Pero aparte tenemos que tratar de dejar de ser lo que se nos impone que seamos. El poder sabe cubrir muy fácilmente y muy difícil de descubrir los sistemas de sometimiento a que nos tiene. Antes de que aparezca un producto en el mercado, ya el capitalismo ha creado ese sujeto que lo va a comprar. ¿Han visto? Antes de que salga el nuevo celular, ya la propaganda, los medios de producción han definido quién es el que lo va a comprar, cuánto cuesta, quién puede tener acceso a él, qué estatus le va a dar cuando usted coloque su celular mientras se toma un café sobre la mesa. Esa es otra labor que tenemos que superar, tratando de superar la mentalidad del progreso. Con progreso, en Occidente denominamos como la marcha afortunada de los proyectos sociales, de los proyectos urbanísticos, de todo tipo de proyecto, incluso del proyecto personal. Pero nosotros llamamos, me refiero a el camino de CAF, en que estamos nosotros inscritos, llamamos desenvolvimiento al trabajo espiritual para desenvolver todas las propiedades del espíritu. Y casualmente la mentalidad del progreso no nos sirve en esa instancia. Ya lo vamos a ver. En el umbral de la cultura de Occidente están las líneas de metas, conquistas, la riqueza, los poderes, una cantidad de gratificaciones a las que la mayoría de los mortales no tenemos acceso. Hay unos tantos que lo logran, sí.
Y hay muchos que lo consiguen, pero por fraude. Y quien, a pesar de todo, esas metas son ilusorias y son fugaces. ¿Quién fue, por ejemplo, el famoso que no pasó de moda? O el poderoso, que no se encontró ante sus propios límites. O el prestigioso, que no encontró a alguien que superaba su talento, por ejemplo. Bueno, entonces seguir en la mentalidad del progreso es seguir engañándose. Por ejemplo, a ver, para el camino espiritual, pongamos un ejemplo ya bien descriptivo. Cuando ingresamos en el camino espiritual es porque encontramos la forma de darle respuesta a nuestras preguntas por lo divino, entre otras. Pero yo creo que esa es la fundamental. Pero a medida que avanzamos en el camino espiritual, llega un momento que todos conocemos, que es el momento de la aridez, de la soledad, del cansancio. Bueno, quien llegó allí con la mentalidad del progreso empieza a hacerse las mismas preguntas, a mezquinar con el servicio, a preguntarse si sí valdrá la pena dedicarle toda la vida a esto, a preguntarse todo lo que yo hice a dónde va a dar, qué destino tiene mis esfuerzos. Eso es seguir en la mentalidad del progreso. Esa mentalidad no nos sirve para la vida espiritual, porque para decirlo cortito, el desenvolvimiento espiritual no tiene fin, ni conquistas parciales. Cuando uno llega a un punto que le parecía que estaba anhelando llegar, el horizonte se abre de nuevo. Y eso es muy conocido en los que transitamos la vida espiritual. ¿Cómo superar la mentalidad del progreso? Quien ha visto el horizonte total de su existencia, que es el caso cuando descubrimos la vocación espiritual, entonces despierta también o desenvuelve también una actitud total ante la vida. Es decir, uno ve todo el horizonte y sabe hasta dónde va a llegar o no. No sabe hasta dónde va a llegar, sino qué camino tomar y para siempre. Cuando uno entonces se plantea esa actitud total ante la vida, aparece un cuestionamiento por la realidad total y se pregunta qué será lo que le da coherencia a todo esto y ahí es donde aparece un compromiso con ese principio que es el compromiso con lo divino que adquiere toda la persona que toma el camino espiritual. Pero me dirá, señor caballero, ¿usted cree entonces que no vale la pena el esfuerzo que hacen los hombres por el progreso? No, no es eso. Son metas claras y a veces legítimas,
digo a veces legítimas porque, como dijimos, hay quienes llegan allí por fraude, pero es como en una maratón. Las personas llegan a la meta exhaustos y exhaustas y se tiran al suelo. Pero allí se confirman y cuando aparecen nuevos desafíos los delegan. Y en otros aspectos de la vida siguen siendo frágiles. Por eso quienes llegan allí por fraude son susceptibles de corrupción, de codicia, pueden ser chantajeados o chantajear. Volvamos al siglo de las luces. Como recordarán, en aquella época se hicieron la gran mayoría de los caminos en Inglaterra, los navíos, toda la navegación crecieron los acueductos, etcétera. En ese tiempo todos sacrificaban el presente por un futuro mejor. Hoy tenemos ese futuro mejor y sin embargo las conciencias prefieren el carpe diem, es decir, disfruta del día y les voy a dar un latinajo, un minimum credula postrer, sin preocuparte para nada del mañana. La mentalidad del progreso despierta este tipo de sentimientos en las personas. Un tipo de sentimientos como por la libertad sin límites, que el mundo se arregle. Yo quiero mi libertad y lo mío, y quiero ejercer mi voluntad. Y una vez consiga lo mío, hasta allí tenía que esforzarme, no más. Ese es el esfuerzo al que apunta el progreso. Pero tenemos que decir que por esta vía, por esta ruta, se vehicularon todos los poderes fascistas de la historia. Por la metafísica de que tenemos derecho a estas cosas como la libertad sin límites. Bueno, los hombres y las mujeres dedicadas al espíritu, a la espiritualidad, no hacen así. Le preguntan qué dar, qué puedo dar, a qué altura estoy yo para darme, para qué me he preparado toda la vida, qué podemos hacer para hacer del presente algo mejor, valioso. Voy a leer unos parrafitos. Los espíritus de esfuerzo continuado se dan vuelta hacia la naturaleza. Saben reconocer todas esas alteridades que nos constituyen. Saben reconocer esas leyes gracias a las cuales existimos. Saben respetarlas, reverenciarlas, agradecerlas. Saben darle voz y protección a lo bello y lo sagrado, no sea que de nuevo sea hundido y profanado por el progreso. La actitud total ante la vida de los hombres y las mujeres de espíritu pueden registrar lo que es eterno, lo previsible, lo posible, dar lugar a la perspectiva científica a partir de la repetición de los fenómenos. Saben dar lugar a la inteligibilidad de lo divino, de la que gozan los místicos. Para los místicos no es solo fe en lo divino lo que tienen, es que también comprenden en cierta medida lo divino. De ese inteligible lo divino.
La actitud total ante la vida goza de la convicción de que esta existencia es una gran oportunidad de condiciones particulares para desenvolver las facultades del espíritu y las posibilidades del alma humana, las posibilidades que a cada persona corresponden. Hay pues entonces gran diferencia entre el esfuerzo dedicado al progreso versus el esfuerzo dedicado al desenvolvimiento espiritual. Voy a hacer una última ilustración. Suponga usted que, o suponga no, de hecho, el progreso nos presenta siempre metas atractivas. Usted prepárese, usted ocupe un lugar de poder y va a tener acceso al mundo privilegiado. Bueno, eso no es gratuito tampoco. Tienen que hacer esfuerzo, se tiene que hacer esfuerzo, se tienen que hacer ciertos sacrificios, se tienen que hacer ciertas renuncias y superar ciertas limitaciones también. El esfuerzo es como ese impulso de la energía y de la vitalidad precisamente para superar esas limitaciones. Pero conseguir esas metas, que en última instancia son pasajeras, ¿sí? Nos pide, en primera instancia, es conseguir algo contingente. Por lo tanto, ese esfuerzo tiene función utilitaria. El esfuerzo así es un medio, es decir, un valor derivado. Pero como decíamos, los hombres y las mujeres de espíritu transforman esa noción de valor derivado en valor en sí. Y el esfuerzo, de esfuerzo común en esfuerzo continuado. El valor en sí entonces lo incorpora el espíritu, por lo tanto, el esfuerzo es continuado y es al margen de cualquier condición utilitaria, para siempre. Caballero, usted nos dirá entonces que nos tiene preocupado y paralizados. ¿Usted quiere entonces que la humanidad vuelva a los caminos de piedra y barro? ¿Nos está diciendo que no está bien que los pueblos vuelvan hermosas sus playas y nos den lugares hermosos para recreación? ¿Nos está diciendo que congelemos los proyectos científicos? No, al parecer, con todo lo que le he cargado hoy al progreso, pareciera que el discurso iba por ese lado, pero repito, no. Nos ocupamos fue de la mentalidad del progreso. Y nos ocupamos de revisar esa vertiente equivocada que tomó el progreso, que ha llenado los mares de plástico, que ha llenado los aires de veneno, que ha derrochado los recursos de la tierra y que ha matado la vida. Entonces, este no es un discurso meramente ecológico, es sobre todo espiritual. Y se trata de, superada la mentalidad del progreso, son inmensas las opciones para la evolución de la conciencia. Gracias por escucharme. En su libro, Humberto, usted hace la clara diferenciación entre progreso y desenvolvimiento. Ahora estamos hablando de la mentalidad
de progreso. Podríamos entonces hablar también de la mentalidad de desenvolvimiento, porque ahí capto las dos cosas muy asociadas al estado de conciencia que se tiene y a la intención que subyace tanto en el progreso como en el desenvolvimiento. ¿Nos podría Ya, ampliar un poco eso? sí, lo dijimos de paso. Primero, para el desenvolvimiento espiritual se requiere el esfuerzo continuado. Y el esfuerzo se incorpora al espíritu definitivamente. Y como mentalidad, en el desenvolvimiento espiritual no se buscan metas y sobre todo cuando se llega a algo que parecía que lográbamos, no nos sentamos a mirar, ni a idealizar, ni a conceptualizar, no, tenemos que seguir adelante porque como decíamos, el desenvolvimiento espiritual nunca termina. Puede que haya momentos de tregua, cansancio, respiremos, pero el alma sabe, el espíritu sabe que hay que andar. Y si uno no empieza a caminar, no llega a ningún lado. ¿Será eso, Arturo? Excelente, sí, por ahí es. No cejar en el esfuerzo. Y en Rubén Darío nos está alzando la mano, así que adelante, Rubén. Muchas gracias. Una pregunta para Humberto. ¿Cómo el progreso me puede llevar al abismo, comprendido desde la simbología? ¿Y cómo define el abismo en la simbología? Si nos puede recordar, Rubén. Pues en el Ese, desenvolvimiento del alma, el abismo son esos momentos donde se pierde la libertad, donde pues se ve uno atrapado por fuerzas externas que lo retrotraen, que no lo dejan avanzar, que como que lo absorben, como que lo chupan. claro, sí, casualmente es eso lo que tenemos, no en todas las personas en el momento, pero en la gran mayoría de las personas están atrapadas en una consecuencia de esa vertiente errónea de que hablábamos del progreso, que es el consumismo, por ejemplo. Las personas quedan esclavas del deseo. El deseo nunca se va a superar, digamos, no, está en el alma humana. Pero el consumismo nos hace desear algo, satisfacerlo y después desear otra cosa, y después otra y después otra. Y eso es lo que hace el capitalismo, ¿no? Nos sumerge en ese tipo de abismos parciales y se nos pasa la vida y no captamos el sentido de la vida en sí, que entre otras cosas es lo que buscamos, ¿no? Mm, Desenvolvimiento espiritual. El sentido de la vida es para desenvolver todas las propiedades del alma, ¿no? Es lo que consideramos en CAF y a lo que han llegado muchos pensadores. Esta vida tiene sentido, es para que veamos esas posibilidades que son para mí. Edison Carmona nos pregunta por chat. Dice, Señor, gracias por este mensaje esperanzador y motivante. Pregunta, ¿hay diferencia entre expansión y crecimiento? Es como connotación, como significado, hay diferencia y semejanza, claro. O sea, en el sentido espiritual, la expansión yo creo que contiene al crecimiento. Es decir, en la medida que uno se desenvuelve,
expande la conciencia. Y tal vez una definición de desenvolvimiento espiritual sea eso, adquirir conciencia de la realidad. Y usted ve los maestros espirituales, que es lo que más nos hacen notar, que son conscientes de más allá de lo que nosotros nos damos cuenta, ¿no? Ellos se pasean por la vida y la muerte como una sola realidad. En cambio, nosotros partimos la vida con la muerte y nos angustia la muerte. Sí, yo creo que en medida que uno crece, expande la conciencia. Asocio la expansión como a un movimiento en espiral y el crecimiento más desde lo lineal. La expansión con una intención más de participación con la humanidad, como de ampliar contexto. Y el crecimiento más como un fin en sí mismo, ¿no? Alguien hablaba una vez o hacía una metáfora, decía que nada puede crecer indefinidamente sin el riesgo de reventarse, ¿no? Como inflar una bomba, un globo. Siempre que esté echando aire, en algún momento revienta. No sé si eso ayuda a esta pregunta. Sí, yo creo que ayuda en parte, pero él se refiere a crecimiento espiritual, ¿cierto? Eh, pero también hay una forma de ver el crecimiento desde el coaching y lo que ahora se ve tanto como ese otros pensamientos, ¿cierto? Se venden las tres claves para el crecimiento, se venden las tres claves para la meditación, etcétera, etcétera. Esa es otra forma que se está vendiendo mucho, ¿no? Pero yo creo que Edison se refiere al crecimiento espiritual, yo creo paralelo al desenvolvimiento, ¿no? Pero la expansión sí, pues ya es una instancia de la conciencia, creo, ¿no? Eh, Es así. Aunque uno esté dentro del desenvolvimiento espiritual, uno está dentro del progreso del ser humano. Por ejemplo, mi actividad la hago todos los días con mucho empeño, pongo el 100 y la sigo desarrollando, porque esto no es mío, es para el hombre del futuro, el hombre del mañana. Entonces, de alguna manera, el progreso también estoy dentro de ese progreso, pero sin las ambiciones del hombre bien. Es que yo veo ahí como esa gran diferencia en el sentido hacia donde dirigimos nuestra energía. Este mundo contemporáneo, eh, digamos, ha contribuido perversamente a que desarrollemos una mentalidad que nos jalonea hacia afuera todo el tiempo, el entretenimiento, el consumo, em, tener y tener más y siempre más. Mientras que esa dimensión trascendente del ser humano para los que se asoman a ese lado del espíritu es totalmente lo contrario, es soltar más, es deshacerse. Mientras que en el progreso hay que ir escalando y logrando y acumulando puntos que nunca son suficientes y además esos triunfos son pírricos, son fuegos fatuos. En el ámbito del espíritu, el trabajo es justamente el contrario, deshacerse, soltar, descargarse. Y eso como seres humanos es un desafío inmenso porque precisamente el mundo nos adoctrinó para poner la energía siempre afuera y el éxito de una persona se mide en esos logros, en esos éxitos pírricos absurdos. Entonces yo sí creo, como acabo de decir Humberto, si no hay incorporada esa noción de soltarlo todo, pues estamos perdidos. Y yo creo que lo que se pierde ahí, pues ni más ni menos es la posibilidad de conectar con
espíritu que nos anima, que nos alienta, que nos habita, que es eterno, eh, y que finalmente pues nos da todo, nos da todo, es decir, para tenerlo todo hay que perderlo todo. Entonces, digamos, ahí el desafío es inmenso para los seres humanos. Hay una monja sufí que se llamaba Rabía, que tenía una oración y le pedía a Dios, Dios mío, si yo te busco porque le tengo miedo al infierno, mándame al infierno. Pero Dios mío, si yo te busco porque yo estoy anhelando el paraíso, ciérrame las puertas del paraíso. Que, que mi encuentro contigo se deba a un genuino amor, a un anhelo profundo de ese encuentro. Y eso es totalmente sutil, etéreo. La mentalidad consumista difícilmente pues puede acceder a eso y creo que ese es el gran desafío de la humanidad actualmente. Gracias. Pregunta, ¿cómo concientizar a la juventud? De cierta forma, víctimas del progresismo hacia una desmitificación del progresismo alienante e identificar un verdadero sentido de la vida. Yo creo que hay que despertarle voy a decirlo así, la codicia por la libertad. Hay que demostrarles que superando esas cosas son libres, son ellos. Pero bueno, ¿quién es el que lo va a hacer y cuándo, no? Esa es la pregunta. Ojalá pudiéramos despertar mm, a través de la misma tecnología, encontrar una forma de que los chicos, y muchos han logrado, yo creo, decir esto no es, se acabó. Y se ponen a buscar como tal vez nos pasó a nosotros, ¿no? Hola Humberto. Hola, Rosario. Precisamente esa frase que acabas de mencionar, muy importante, de cambio de mentalidad. Nosotros, o la humanidad, necesitamos este planeta. No es que el planeta nos necesite. Él surgió y existió y vivió plenamente sin nuestra presencia, según podemos leer en las enseñanzas, hasta que fuimos apareciendo. Y nosotros necesitamos al planeta. Es un cambio. Pero esta misma mentalidad del progreso ya encontró la salida. Ya está la nave nodriza que está esperando a aquellos que han reunido el suficiente capital para emigrar. Se están buscando otros planetas que sean habitables o que puedan compartir las condiciones de vida para que nosotros continuemos con nuestra experiencia humana. Es ese engaño también, es parte de esa mentalidad del progreso. No hay esa idea de decir, se nos terminó, ya no hay más. Cuando sucede, como cuando hay falta de agua o de algún recurso con el que nosotros hacemos la vida cotidiana, cambiamos la mentalidad y comenzamos a usar poca cantidad, a darle otro tipo de uso, porque no hay más. Cuando existe la mentalidad de ya no hay más, es todo lo que hay y cambia nuestra actitud y nuestra conducta y todo lo que hacemos con los recursos. Creo que, por lo que decía Franklin, ¿dónde podemos comenzar? Difundiendo esta información de no hay más, se acabó, no hay más. Y yo lo necesito, yo humano lo necesito. Y no hacer caso de esa propaganda, porque bueno, ya empezaron el hombre fue a la luna y ahora se hacen estos viajes por diversión, de que puedes pasar unos pocos minutos en el espacio y eso da una sensación de que hay una salida, de que hay un siguiente estadio en esta cuestión de
la relación del uso de los recursos del planeta. Gracias, Rosario. Pero sí de lo absurdo, ¿no? Acabar con esta belleza del planeta para irse a buscar en el universo, quién sabe dónde y qué otras condiciones. Y nosotros nos creíamos que podíamos dominar el planeta, la naturaleza. Por allá en el siglo de las luces que mencionábamos, cuando triunfó la razón, bueno, ahora sí, nosotros hacemos, dominamos la naturaleza. No, la naturaleza es sabia, sabia, sabia y si acabamos con ella, ella espera y acaba con nosotros y vuelve y restituye, vuelve y recupera, quién sabe en cuántos miles de años, pero han visto que en la naturaleza no hay residuos. Los residuos son todos industriales. Todo lo que está sobrando en la naturaleza se pudre y se vuelve tierra. Nosotros Lo también. que nosotros también. Somos tierra Sí, sí. y aire. Somos nosotros. Nosotros necesitamos de ella y, y se puede corregir. Yo no sé por qué se inventan esas fantasías de que van a encontrar otro planeta siquiera parecido, ¿no? Y existe también en la cuestión de, bueno, no me funcionó esta relación, me mudo de relación, no me funcionó este país, me mudo de país, no me funcionó esta familia, me mudo de familia, pero no hay una transformación propia, interna. Es este tipo de mentalidad de progreso versus desenvolvimiento o expansión de la conciencia. En lugar de hacer con lo que tenemos algo mejor, ¿no? El cambio, ¿no? Revertir eh, toda esta crisis, ¿no? de progreso no se puede dar desde el enojo, desde la rabia. El caso más notable que uno puede nombrar aquí es lo que ha hecho Greta Thunberg, ¿no? Esta ecologista sueca. Ella se ha relacionado con la rabia, pero hasta desde que no pasa más en la cárcel, ¿no? No hay una efectividad de lo que está haciendo. Entonces nuestra propuesta es que el cambio posible es a través del amor. Y es lo que vivimos con expandimos con nuestro camino espiritual. Del ámbito hay que ir, ¿no? A los lugares donde pueden escuchar este mensaje. No nos podemos quedar sentados esperando algo que cambie nuestra conciencia, no sé. Para mí creo que tenemos la posibilidad de hacer siendo más activos, ¿no? Saliendo de nuestro entorno. De nuevo, de lo que se trataba era de poner claro, de tomar conciencia de que el progreso también se ha equivocado a lo largo de la historia y ha sembrado en nuestras conciencias un tipo de mentalidad que no conduce espiritualmente. Y hacíamos la diferencia entre lo que es el progreso y el desenvolvimiento desde el punto de vista del esfuerzo que hace el alma y cómo convierte ese esfuerzo por metas parciales, por logros parciales, a un esfuerzo continuado que es el que nos plantea el desenvolvimiento espiritual que no tiene un punto final. Esa es la labor espiritual y más o menos responde a las preguntas por qué hacemos nosotros por el ser humano. Trabajamos a ese nivel, una especialización
muy especializada en el espíritu y que desaparecido el hombre, yo creo que van quedando inscritas en el alma humana todos los pequeños logros o pequeñas instancias de desenvolvimiento a las que llegamos los que trabajamos en el espíritu. Tal vez aparezca el resultado a través del amor, como nos decía Franklin, porque dicho de paso, el amor se está expresando de manera muy particular en nuestro tiempo, de forma muy variada y no sabemos cuál es el mensaje real, ¿no? Bueno, buenas noches. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas